están? Bienvenidos a su podcast educativo Uniminuto. Mi nombre es Carol Roa y el día de hoy les hablaremos de un tema muy importante llamado el tipo de sociedad y el sujeto en la educación. De esto nos nace la primera pregunta, que es ¿cómo debe ser la acción educativa? Nos dice que son todas aquellas actividades metodológicas que proporcionan el desarrollo de actividades formativas en diferentes ámbitos de enseñanza. Es un proceso intencional, por lo tanto planificado e intencionado. Esta acción educativa requiere trabajar las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes, porque la educación debe dirigirse al desarrollo de todas las competencias de la persona. Se debe educar al ciudadano, no solo formar al individuo en inglés, matemáticas, sino formar la conciencia sobre la base de los principios socialmente aceptados. Educación para la paz, convivencia y salud. Es decir, es el proceso de facilitar el aprendizaje o adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. Los instrumentos que se relacionan con las acciones educativas deben ser los más abiertos, globalizadores, flexibles y dinámicos, que sea posible sustentados en criterios de evaluación organizados, que permitan establecer mecanismos capaces de resaltar los aspectos más importantes de la experiencia y de la participación de todos los elementos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, y continuando con el desarrollo del tema, nos surge la siguiente pregunta: ¿qué es la identidad del proyecto educativo? Pues es todo aquello que la caracteriza, definiendo las necesidades y expectativas de formación y convivencia de la comunidad, para así poder brindar una atención pertinente a los estudiantes y lograr estar acorde con la normatividad vigente. El Ministerio de Educación Nacional en el 2008 nos dice que los establecimientos educativos tienen una identidad, aunque esté implícita o presente solamente en la mente del rector o director y algunos miembros de su equipo. Sin embargo, es necesario que todos los integrantes del establecimiento se involucren en su definición, pues ello permitirá generar consensos alrededor de sus fines y propósitos. Así será mucho más fácil fortalecer el sentido de pertenencia a la institución de sus miembros, además de alinear y poner en marcha estrategias, planes y proyectos. La identidad es el conjunto de rasgos propios que caracterizan un establecimiento educativo y que lo diferencian de los demás. De esta hacen parte los principios, las creencias, los imaginarios, así como los fundamentos conceptuales y metodológicos a partir de los cuales se realiza el trabajo cotidiano. Lo anterior conforma la cultura institucional. El siguiente aspecto trata de cuáles son los contenidos educativos que se deben priorizar. Pues se nos dice que si se sabe priorizar contenidos, la reducción del ciclo educativo podría tener un impacto más suave. Los docentes tendrán no necesariamente que apegarse a lo que se dice en los currículos educativos, sino que a hacer que sus estudiantes dominen habilidades básicas para la vida, como el trabajo en equipo y la lectura. Priorización para potenciar los aprendizajes, considerando 4 puntos importantes: que sea integral, flexible, equitativo y que retoma los espacios de diálogo. Aprendizajes basados en proyectos, porque los niños tienen la habilidad de observar, de plantearse preguntas, de planificar una investigación y de procesar la evidencia, evaluar y comunicar. Ahora veamos cuáles son las áreas del trabajo educativo. Se nos dice que se divide en 5 grandes subáreas, las cuales se distribuyen sus contenidos. Tenemos como primero la investigación. En esta se entrena para la actividad en aspectos prácticos y teóricos a lo largo de toda la carrera. Continuamos con la psicología, que prepara el conocimiento de cómo es y cómo aprende el escolar de primaria. Aborda aspectos teóricos fundamentales, así como técnicas de orientación del educando, de remediación, nivelación y complementación. Seguimos con el currículo Tecnología y Gestión, que prepara para el trabajo curricular global, en sus aspectos teóricos, metodológicos y operativos, atendiendo el aprendizaje en diversos escenarios, las necesarias acciones remediales, la elaboración de materiales y la gestión educativa. Continuamos con la teoría de la educación. En esta se estudia desde una perspectiva interdisciplinar aspectos de historia, sociología y filosofía en la educación, así como corrientes educativas teóricas. Y por último tenemos lo que es la práctica. Entrena el ejercicio profesional real desde el principio de la carrera, primero a través de la observación, la microenseñanza y las ayudantías.
luego a través del trabajo con los alumnos hasta la práctica intensiva final. Ahora bien, tenemos una invitada súper especial. Ella es Ana María Izquierdo, nos hablará un poco más de este tema. Así que Ana, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Carol, muy bien, gracias. Feliz de estar acompañándolos en este ratico donde aprenderemos mucho. En este tema tan interesante se habla de qué tan importante es la dimensión de lo ético por parte del educador y cuál debe de ser su postura. Bueno, te cuento que para mí el educador debe tener muy en cuenta su ética como profesional, desde su rol como docente, entendiendo que todo aquello que él hace o dice afecta directamente a los niños y niñas. Además, la ética del docente se fundamenta en la adaptación y el respeto por la sociedad que lo rodea, teniendo en cuenta variables socioeconómicas y culturales para en ningún momento vulnerar o herir a otros. Un ejemplo de mucho valor es cuando un niño de alguna manera llega al aula con una etiqueta que supuestamente determina la forma en que debe ser tratado. Es allí donde el docente juega un papel fundamental, siendo muy buen observador para lograr crear y brindar oportunidades que permitan al niño avanzar y mejorar como persona. Por otra parte, la postura del educador considero que debe ser el de una persona segura, que confíe en sí misma, porque su formación académica y sus diferentes experiencias le ayudarán a enfrentar las diferentes circunstancias que se le presenten en el contexto educativo. Debe tener una buena disposición y actitud para enseñar. Además, estar abierto a aprender y vivir todo lo que los demás, en medio de su cultura, tienen para mostrarle, ya que no es posible impartir cultura cuando no se está en medio de la misma. El educador es responsable en su acción docente, es comprometido con la educación de sus alumnos. En mi opinión, debe entender y realizar propuestas educativas innovadoras, teniendo en cuenta el ambiente social y familiar del niño o adolescente. Por otra parte, pienso que el tipo de propuesta educativa que se debe fortalecer es la que incluye la búsqueda de herramientas, recursos, métodos o sencillamente acciones que busquen despertar y aumentar la motivación en los niños y adolescentes, que sean ellos los más interesados en descubrir y aprender de todo lo que los rodea. Principalmente la propuesta de llevar al alumno no solo a buscar conocimientos netamente académicos como la educación tradicional que aún vivimos, sino también el deseo por conocer y aprender de su cultura, de las problemáticas y necesidades presentes en su sociedad inmediata, entendiendo que mejorar como sociedad es un trabajo de todos y para todos. Hablando de todo esto, colega, otro punto que me parece destacable es que he notado que en las universidades promueven el aprendizaje autónomo. En mi opinión, considero que los currículos diseñados en este modelo de enseñanza juegan un papel fundamental, puesto que son los planes de estudio que promueven el aprendizaje autónomo. Esos contenidos deben abordar problemáticas ambientales, sociales, educativos, entre otros, que nos competen a toda la sociedad y a su vez facilitan esa interacción y atención del estudiante con su entorno, porque buscan que interpreten y comprendan las diversas situaciones y problemáticas sociales desde una opinión subjetiva, donde ellos mismos crean y construyen sus propios conocimientos, críticas y cuestionamientos a partir de lo que ellos mismos observan, se informan y viven. Para culminar esta maravillosa sección, podemos afirmar que nos queda una gran enseñanza en cuanto al rol tan importante que los educadores, los contenidos educativos y la sociedad en general desempeñan en las acciones educativas de las escuelas, colegios y universidades. También de qué forma podemos trascender como docentes y alumnos a través de unas actividades pedagógicas acertadas, partiendo de tantas problemáticas sociales, educativas, ambientales que nos rodean. Por último, comprender que cada uno de nosotros aporta la educación de los niños, niñas y adolescentes, y pues está en manos de cada quien que intervenga en la educación si lo hace de forma responsable o contribuya positivamente al desarrollo integral de los niños y adolescentes. Así también está aportando al presente y futuro de la sociedad en general. Bueno, muchas gracias, Carol, por invitarme.
Siempre es un honor compartir estos espacios pedagógicos contigo. Nos encontramos en una nueva oportunidad y gracias por escucharnos. Bye.